Aleluya, gloria a Dios. Qué bendición saludarles, hermanos, esta preciosa mañana. Qué bueno es sentir su presencia, saber que Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Él nos ha guardado, Él nos ha bendecido. Él ha estado pendiente de nosotros. De alguna manera Él se ha glorificado. Y yo sé que Dios ha tenido cuidado de usted allí en su casa. Dios ha tenido cuidado de sus hijos. Dios ha tenido cuidado, amén, de nuestros matrimonios. Amén. Y Él ha abastecido de alguna manera. Yo he visto la mano de Dios todo este tiempo, milagros tras milagros, todos los días, viviendo todos los días de un milagro nuevo de parte de Dios. Y seguro Dios lo va a seguir haciendo hasta que Él venga por su iglesia. No sabemos, hermanos, cuáles son las cosas que van a salir después de todo esto, pero si hay algo que yo estoy seguro es que la sangre del Cordero está para cuidar su iglesia, la sangre para cuidar a su pueblo. De manera que, hermanos, vamos a gozarnos en la palabra del Señor. Yo quiero que usted pueda entrar esta mañana en sintonía con la palabra de Dios, que pueda usted gozarse, amén, y ser bendecido por la palabra de Dios. Creo que Dios nos ha bendecido de muchas maneras, ha bendecido a través de predicadores que han impartido la palabra del Señor, predicadores que han sido de tremenda bendición para nosotros, amén, que cada palabra que uno escucha, hermano, es una palabra de bendición que nos fortalece y que nos ayuda en estos tiempos de crisis y de incertidumbre. Amén. De manera, hermano, que vamos a la palabra del Señor en Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2, vamos a leer en el nombre de Jesús. Agradezco a todos los hermanos que se están conectando, a la iglesia especialmente. Gracias, hermano, por tener esta carga de hacer parte de la iglesia, de hacer parte de las bendiciones de Dios. Salmos capítulo 2, verso 1. Vamos a leer en el nombre de Jesús de Nazaret. Salmos capítulo 2. El verso 1, y luego vamos a leer Hechos capítulo 4, el verso 17, dice la palabra del Señor. Salmos capítulo 2, verso 1, dice: porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, y se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hechos capítulo 4, el verso 17 dice la palabra de Dios: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Amén. Juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Quiero predicar esta mañana bajo el tema la voz de la iglesia. La voz de la iglesia. Y otra versión dice del capítulo 2, verso 1, dice: porque se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos. Los reyes de la tierra se rebelan. Los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido.
y dicen, hagamos pedazos sus cadenas y librémonos de su yugo. Cuando hablamos de la voz, de este punto por el cual quiero yo esta mañana entrar a la palabra de Dios referente a la voz. Nos referimos al sonido que producen las cuerdas vocales. Esto incluye al ser humano. Entonces, es por la voz por la cual se comunica al hombre. Los bebés recién nacidos, cada vez que quieren algo, ellos usan sus cuerdas vocales para tener un llanto y llamar la atención de su mamá. Y no solo a una madre, sino también a nuestro Dios. Porque la Biblia nos deja ver claramente en Génesis 21:17, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Amén. Dios, hermano, es un Dios que es sensitivo a la voz, amén, de un hombre. Dios es sensitivo a la voz de un pueblo. Dios es sensitivo. Este texto bíblico, hermano, nos muestra que Dios está pendiente. Es decir, Dios nos hizo con la capacidad de que nosotros podamos tener voz. Amén. Y Deuteronomio capítulo 28, el verso Deuteronomio capítulo 28, verso 1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Alguien dijo, hermano, que la voz es una herramienta muy poderosa. Comunica ánimo. Es a través de la voz que nosotros nos damos cuenta cuando una persona está desanimada, cuando una persona está motivada, cuando una persona tiene sueños o cuando una persona tiene tristeza. Es a través de la voz. Por eso la voz es una herramienta muy poderosa. Josué capítulo 10, verso 12 dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo, en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado a sus enemigos. No está escrito en el libro de Jaser. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y dice, y no hubo un día como aquel, ni antes después de él. Dice, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Imagínense esta parte donde dice que no ha habido día, dice, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre en la tierra. La palabra, hermano, voz en la Biblia aparece 506 veces. Ahora, hermano, no podemos ignorar que desde el principio también ha existido otra clase de voz. Desde el principio ha existido otra voz que no es la voz del Espíritu de Dios, sino esa voz, amén, que va en contravía de todo lo que se llama Dios. Esta es la voz del diablo. Esta es la voz que fue y la que puso duda en el corazón de Eva, al punto de desobedecer la palabra de Dios, al punto de desobedecer la voz del Espíritu de Dios. La Biblia dice en Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esta es la voz que desde el principio va en contravía de la voz del Espíritu de Dios. Eso lo podemos ver en nuestros hogares, cuando un padre puede
a sus hijos, pero también la voz del enemigo habla por el otro oído. Amén. Y esa es la razón por la cual hay una guerra espiritual hoy en día. Esta voz está, querido hermano, para arruinar a todo hijo de Dios, pero también a todo individuo a no creer en la bendita y santa palabra de Dios. Ahora esta voz, hermano, comenzó a ser amplificada a través de los hombres. Dice, como el canal donde los reyes y hombres se opondrán a la voz del Espíritu de Dios. Todo lo que es santo, a todo lo que es puro, a todo lo que es casto, a todo lo que es de buen nombre. Esta es la voz de la duda que va en contra de todo lo que es fe. Esta es la voz que va en todo, que va con todo en contra de la obediencia y la palabra de Dios. Esta es la voz que desafía la soberanía de Dios. Esta es la voz que seduce al hombre al adulterio. Esta es la voz que seduce al hombre a actos de inmoralidad, homicidios, suicidios. Desde el principio esta voz ha llevado al hombre a cometer toda clase de crímenes y llevar al hombre a una completa desgracia. Esta es la voz que está imperando desde el principio sobre los oídos del hombre. Esta es la voz que está distorsionando la mente de todo niño. Esta es la voz que está distorsionando la mente de todo individuo desde el principio. Esta voz está en el otro oído del creyente cuando la voz del predicador o el profeta está hablando. Y yo le voy a sustentar esto con la palabra del Señor, porque Segunda de Reyes capítulo 18 verso 29 dice: así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano, y no os haga Ezequías confiar, dice, en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de sus vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como vuestra tierra, de grano y de vino, de tierra de pan y de viñas, tierra de olivas y de aceite y de miel y víveres, y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sarbaín, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Quiero decir, esta es la voz que pone en duda la palabra del predicador. Cada vez que el predicador se para dar un mensaje, cada vez que el predicador se prepara para inyectar fe en la iglesia, y lo estamos viendo a través de la escritura, siempre va a estar la voz del enemigo en el otro oído diciendo: no lo crean, porque esa fue la primera voz que escuchamos en el huerto del Edén, con que Dios os ha dicho. Esa voz estaba diciendo, estaba poniendo en fe la palabra de nuestro Dios. Ahora este perverso llamado Sennacherib está diciendo: no crean a Ezequías todo lo que dice, no crean, él no los puede librar de mi mano. Y él está poniendo en el mismo nivel a nuestro Dios con los dioses que él ha destruido, y él está diciendo: yo he salido vencedor. Y hermano, una vez más quiero decir esta mañana, esta es la voz que está hablando al otro oído. Amén. El enemigo está tratando de distorsionar la fe de los hijos de Dios en este tiempo. El enemigo está tratando que la voz del Espíritu Santo no sea oída en la iglesia. El enemigo está tratando que la voz del Espíritu de Dios, amén, no impacte a los hijos del Señor. Él lo ha hecho tras generaciones. Él ha tratado de distorsionar la voz del Espíritu de Dios. Ese es el trabajo del enemigo, distorsionar la voz del Espíritu de Dios. Amén.
La Biblia habla de un hombre llamado Amán, un hombre que trama la destrucción para los judíos. Amén. Este es otro ejemplo vivo de cómo, amén, el hombre siendo usado por el enemigo trata de distorsionar. Dice, hay un principio de patriotismo en el corazón de Mardoqueo. Hay una enseñanza que no le deja arrodillarse. Hay una enseñanza que no lo deja inclinarse, que no le permite quebrantarse a una imagen que no merece honra. Amén. Mardoqueo tiene principios de patriotismo. Mardoqueo tiene una enseñanza tiene Mardoqueo en su corazón. Hay algo que impera sobre las venas de Mardoqueo. Hay algo que impera sobre los huesos de Mardoqueo. Y es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. De manera, hermano, que Amán pudo mirar el carácter de un hombre en la tierra que no se humillaba, que no se arrodillaba, que no se inclinaba ante este perverso. Y dice el verso 5: y vio Amán que Mardoqueo, dice, ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de resultado, aleluya, de aquellos, amén, que quieren llevar en contravía, amén, a las personas. Este es el espíritu de ira del enemigo cuando un hijo de Dios quiere hacer lo correcto. Este es el espíritu de ira, aleluya, cuando alguien quiere hacer lo correcto con Dios. Este es el espíritu que hay, amén, hoy en día hacia alguien que quiere hacer la bendita y santa voluntad de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y el verso 6 dice: pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y dice: y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido, distribuido entre los destruido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Amén. Él está diciendo: hay un pueblo que no practica nuestras porque hay un hombre en la tierra con carácter espiritual, un hombre que tiene un denuedo del espíritu, un hombre que está con firmeza, un hombre que no ha bajado la guardia, un hombre que no se ha arrodillado ni se ha humillado ante los códigos de conducta de Amán. Amán está irritado y dice: yo he procurado la muerte para todos los judíos. Amán era un orgulloso político depravado a quien los hombres se le arrodillaban, pero además de eso, este perverso era un detestable amalecita, descendiente del rey Agag. Los amalecitas eran enemigos acérrimos de Israel. Estos los atacaron cuando iban de camino a la tierra prometida. Seguro que cuando Mardoqueo podía mirar a Amán, él estaba mirando como el mismo diablo. Él estaba mirando a ese personaje que en algún momento había sido piedra de tropiezo para el pueblo de Israel. Entonces Mardoqueo tiene principios sólidos, amén, en su vida, amén, para no doblarse ni humillarse delante de Amán. La palabra de Dios dice en el verso 13 que a causa de esto, dice, fueron enviadas cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos y niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes de Undécimo, que es el mes de Adar, dice, de apoderarse de sus bienes. Amén. Esa era la orden de este perverso. Esta era la orden de aquel que no soportaba los principios de un hombre llamado Mardoqueo. Y este es el resultado de todos aquellos que aman la verdad. El enemigo va a hacer lo posible por destruirlos. El enemigo va a hacer lo posible por desterrarlos de la faz de la tierra. El enemigo va a hacer lo posible por quitarlos, aleluya, de este mundo. Eso es lo que quiere
el enemigo cuando ve este tipo de cristiano, cuando ve este tipo de hijo de Dios que tiene el Shema guardado en su corazón. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, y era tanta la presión, era tanta la situación que había, que Mardoqueo, cuando escuchó este veredicto, cuando Mardoqueo escuchó este decreto, dice que él comenzó a ayunar, él comenzó a orar, él se vistió de ropas de silicio, y él le dijo le dijo Sares a su mujer, le dijo, y todos sus amigos dijeron a Amán, hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán. Preparar, dice, la horca. Este era el propósito de Amán. Voy a dejar sin aire a Mardoqueo, voy a asfixiar sus cuerdas vocales, voy a hacer que Amán no tenga respiración. De manera que Amán, su mujer y sus amigos comenzaron a pensar en la idea de que van a colgar a Mardoqueo. Vamos a tratar de asfixiar sus cuerdas vocales para que no haya un sonido del espíritu. Vamos a tratar de hacer lo posible de colgar a Mardoqueo para que su mensaje no sea comunicado. Vamos a colgarlo, vamos a hacer lo posible de que Mardoqueo muera esta misma tarde. Amén. Y ese es el propósito del enemigo desde el principio, como él ha querido de alguna manera asfixiar las cuerdas vocales del pueblo de Israel. Él ha hecho lo posible de cómo asfixiar las cuerdas vocales de los profetas, porque los profetas en el Antiguo Testamento eran la voz de Dios en la tierra. Los profetas fueron muertos, los profetas fueron golpeados, los profetas fueron despreciados. El enemigo de alguna manera usó el lazo, amén, para asfixiar las cuerdas vocales de los hijos de Dios. Y este era el propósito de Mardoqueo. Este era el propósito de Amán en contra de Mardoqueo. Voy a asfixiar sus cuerdas vocales, voy a borrar de la tierra a Mardoqueo, a tal punto que no haya voz del espíritu en toda la tierra. Oh, aleluya. Ese era el propósito de Amán. Ese era el propósito del enemigo en contra de Mardoqueo. Y yo quiero decirle algo, querido hermano, esta mañana que usted me escucha. Amén. Mardoqueo es la voz del Espíritu de Dios. Amén. Mardoqueo es la voz del Espíritu de Dios en esa circunstancia. Mardoqueo es tipo del Espíritu Santo de Dios en esa situación de crisis. Amén. Mardoqueo es la voz de Dios para los judíos. Amén. Mardoqueo es la voz de Dios para levantar el ánimo del pueblo de Israel. Y Amán está haciendo todo lo posible, amén, para querer asfixiar sus cuerdas vocales. Amén. Y lo que yo he podido mirar aquí, amén, es que la voz del Espíritu comienza a llamar a Esther. La voz del Espíritu comienza a levantar a Esther. Esther es un tipo de la iglesia. Dice Esther, estás tan cómoda en el palacio del rey Esther, estás tan habituada al sistema de la casa del rey Asuero que no comprendes el decreto que hay para todos los judíos. En otras palabras, Esther está tan cómoda en el palacio del rey, mientras hay un decreto de Amán contra todos los judíos. Vamos a borrar la memoria de todos los judíos sobre la tierra. Esther no se está percatando de lo que está sucediendo, y él dice: Esther, Esther, es el Espíritu de Dios levantando a Esther. Esther, tienes que levantarte de ese estado donde has estado adormecida. No te das cuenta lo que está pasando en los aires, Esther. No te estás dando cuenta lo que están tramando los reyes de la tierra, Esther. No te estás dando cuenta lo que el enemigo está tratando de hacer con todos los judíos. Esther, despiértate, despiértate, Esther. Y el capítulo 4 dice: Esther, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mardoqueo está levantando de alguna manera a la reina Esther.
mismo destino de todos, Esther. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Sabe, el enemigo siempre ha querido dejar sin voz al pueblo. El enemigo está haciendo lo posible por dejar sin voz a todo hijo de Dios. Él ha preparado una horca, él ha preparado una cuerda de cómo dejar sin aire, cómo dejar, amén, aleluya, cómo asfixiar las cuerdas vocales de todo hijo de Dios. Y dice la palabra del Señor que Mardoqueo comenzó a alentar y alentar y alentar a la reina Esther, que estaba bien cómoda en el palacio del rey. Y cuando yo miro esto, hermano, cuando yo puedo mirar a través de la palabra de Dios esto, hermano, estamos en los mismos tiempos, estamos en las mismas dificultades. Hay un pronóstico, hay un decreto en contra de la iglesia. Amén. Sabe, el enemigo siempre ha querido dejar sin las cuerdas vocales a la iglesia. Amén. El enemigo siempre ha conspirado, amén, en contra de la iglesia, en cómo desaparecer el reino de Dios. La Biblia dice en Salmos 2:1, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Dice, se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Otra traducción lo dice de esta manera, dice, porque se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos. Los reyes de la tierra se le rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, y dicen, hagamos pedazos sus cadenas y librémonos de su yugo. Esa palabra, echemos de nosotros sus cuerdas, no aceptamos nada de lo que es santo, no aceptamos nada de lo que es puro. Es decir, que los pueblos y naciones braman como el mar con su propósito de resistir al gobierno de Dios, a tal punto de querer eliminar a todo lo que se llama Dios. Esto fue algo profético, mi hermano, porque esto tuvo su cumplimiento en Hechos capítulo 4. Amén. Porque esto iba a cumplirse en la iglesia primitiva. Amén. El hombre se iba a levantar en todo, amén, en contra de todo lo que se llama Jesús. El hombre se iba a oponer en todo lo que se llama Jesús. Pero lo que yo puedo mirar del capítulo 4 del libro de Hechos, amén, es que esta iglesia la quisieron dejar sin voz, pero esta era una iglesia determinada, esta era una iglesia ungida, amén, que ni las amenazas pudieron apagar la voz apostólica. Amén. La palabra de Dios dice en Hechos 4:17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ellos quisieron dejar sin las cuerdas vocales, amén, a la primera iglesia. Ellos trataron de asfixiar a la primera iglesia. Trataron de dejar sin aire a la primera iglesia. Amén. Ellos trataron de todas las formas. Ellos pensaron, ellos se sublevaron, ellos murmuraron, ellos se levantaron en contra de todo lo que se llama Dios y dijeron, para que no hablen más a ningún hombre de este nombre, hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que estaban pensando los reyes de aquel tiempo. Vamos a hacer que esta iglesia no hable más del nombre de Jesús. Vamos a hacer que esta iglesia no predique más santidad. Vamos a hacer que esta iglesia no predique más llenura del Espíritu Santo. Vamos a hacer que esta iglesia no predique más de vivir una vida separada. Eso era lo que querían aquellos reyes de aquel tiempo. Pero gracias sean dadas a Dios que había una iglesia llena del Espíritu Santo, porque dice, más Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos están diciendo, estamos dispuestos a morir por la causa de Jesús. Pablo lo dijo en Gálatas 1:10, pues ¿qué busco ahora, el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es decir, todo aquel que quiera agradar a los hombres, aleluya, pues va a ser
Todo aquel que no le da pena ser un apostólico, todo aquel que no le da pena ser un hijo de Dios, ese está sentenciado a ser asfixiado por las cuerdas del mundo. Amén. Ese está siendo sentenciado, aleluya. La Biblia dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, mi hermano. Alguien que es un apostólico de la cabeza a los pies no puede dejar de decir lo que ha visto y lo que ha oído. Yo soy testigo de eso. Yo puedo declarar de dónde Dios me sacó. Yo puedo dar testimonio de dónde Dios me libró. Por eso no me voy a callar en este tiempo. Por eso he estado orando y diciéndole al Señor, Señor, afina mis cuerdas vocales, porque yo quiero dar a conocer a todo el que me pueda escuchar, Dios mío, lo que tú has hecho en mi vida y lo que yo he visto en otros. Y ellos están diciendo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, y puesto que en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz de Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que existes el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Dice que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en contra del Señor y en contra de su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, y con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo, dice, habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos con todo de nuevo que hablen tu palabra. Ellos están orando, Señor. Ellos quieren asfixiarnos, ellos quieren dejarnos sin voz, pero la oración de la iglesia apostólica es, Señor, danos un de nuevo del Espíritu Santo. Dios mío, danos una unción del Espíritu Santo, que cuando nuestra boca se abra, Señor, sea como un fuego que consume, aleluya, el pasto. Ellos están diciendo, Señor, que cuando nuestra boca se abra y salga la palabra más poderosa que nunca ha estado presa y que es digna de ser recibida por todos, Dios mío, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, dice, y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Amén. Y dice, entonces viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, sabiendo que ahora eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y eso es lo que tiene que reconocer estos reyes actuales, y esto es lo que tienen que reconocer los pueblos actuales. Aleluya. Ellos deben de reconocer que nosotros estamos cerca de Jesús. Ellos deben de reconocer que el Espíritu de Dios está por la iglesia. Ellos deben de reconocer que en el pueblo de Dios hay un de nuevo y que el pueblo de Dios no se va a callar. Pueda que hayan amenazas de asfixiar nuestras cuerdas vocales, vamos a predicar con de nuevo la palabra de Dios. Vamos a predicar ungidos la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Vamos a predicar la palabra de Dios a diestra y a siniestra. Amén. Porque vamos a estar cerca de Jesús. Aleluya. Aleluya. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Eran del vulgo y sin letra. Aleluya, hermano, no interesa. Tal vez usted no es la persona más letrada. Tal vez usted no es la persona conocida en el mundo, amén, de la organización o de lo que se llama iglesia, pero el Espíritu de Dios te conoce. No importa, aleluya, si no puedes pronunciar bien las palabras, pero si tú sabes pronunciar bien el nombre de Jesús, entonces bienvenido a ser amenazado, aleluya, por los reyes de la tierra. No importa lo que quieran hacer en contra de nosotros, vamos a hablar con de nuevo la palabra de Dios.
Aleluya, aleluya. Vamos a hablar con de nuevo la palabra de Dios. Vamos a seguir predicando que el nombre de Jesús es para salvación. Vamos a seguir predicando que en el nombre de Jesús hay sanidad. Vamos a seguir predicando que el bautismo correcto es en el nombre de Jesús. Vamos a seguir predicando que hay que vivir separados de este mundo. Vamos a seguir predicando que hay que vivir una vida de santidad. Vamos a seguir predicando que hay que vivir una vida pura en este tiempo. Aunque los reyes de esta tierra no quieran oír eso y nos amenacen, aleluya, queriendo asfixiar nuestras cuerdas vocales, vamos a seguir predicando. Y si usted se acerca a Jesús, usted va a tener una voz potente por el Espíritu de Dios. Estos últimos días que estamos viviendo en la tierra, donde una vez más quieren callar la iglesia, esta era en la que vivimos, por más blanda que parezca, a veces esencialmente odia y se opone, amén, en todo lo que es de Dios. Históricamente el rey ha sido amenazado, amén. Históricamente la iglesia ha sido amenazada, siempre ha estado amenazada por el mundo que le rodea. En su esencia esto refleja al mundo en contra de todo lo que se llama Dios. Esta voz del mundo es la misma voz de Amán. Amán es un tipo de este mundo. Esta es la voz del mundo. El mundo solamente quiere que nosotros nos arrodillemos ante sus normas y sus deseos, y a sus leyes y conductas inapropiadas, y a sus códigos de conductas. Aleluya, gloria a Dios. Pero nosotros nos vamos a parar firmes. Ellos quieren que nosotros, amén, acotemos lo que ellos quieren. Ellos quieren que nosotros aplaudamos lo que ellos están practicando, pero no nos podemos arrodillar ante la propagación de su perversidad e inmoralidad. El mundo está subiendo el volumen de su voz inmoral. Hombres perversos están reclamando sus derechos, que rechazan a Jesús y que rechazan la iglesia. Esa es la voz que yo puedo encontrar estos días. Es la voz que uno escucha en estos días. La gente reclamando sus derechos, gente que ha dejado, amén, su naturaleza para tomar la que va en contra de Dios. Hablan ellos abiertamente y comienzan a reclamar sus derechos. El mundo está reclamando sus derechos. El mundo quiere que los dejen vivir libremente. El mundo está subiendo el volumen, aleluya. Son todos aquellos que rechazan desde el principio el gobierno de Dios. Y he leído un informe, mi hermano, de cierta organización que se ha declarado enemiga de la iglesia. Ellos dicen: la iglesia son un obstáculo, la iglesia es una oposición a la excelente labor, dice, para la ideología de género, y llegó la hora de arrancarle sus derechos para formar una religión con derechos humanistas y constitucionales y morales, no espirituales. El crecimiento del cristianismo es una amenaza y hay que neutralizar los grupos religiosos por su campaña en contra de nuestro proyecto de ideología de género para esterilizar a los niños para la reducción que buscamos. Dice la Eucaristía defiende principios tradicionales basados en la Biblia que no encajan para este tiempo. Ellos dicen que tenemos que borrar la conciencia religiosa sobre el cristianismo con una nueva ideología para trabajar en plena libertad con los derechos de las personas y no con los derechos espirituales, para una nueva religión humanista como lo propone el falso profeta, porque yo lo llamo el falso profeta. Amén. Dice la creación de una nueva Biblia mundial que todo mundo tendrá que leer, y la creación de una sola religión a la cual todo mundo tiene que participar. Ellos nos quieren dejar sin voz, mi hermano, esta mañana. Oh, pero hay una unción apostólica sobre la iglesia, y la iglesia todavía no se ha quedado sin voz. La iglesia todavía no se ha quedado sin voz. La iglesia todavía está firme. La iglesia todavía se siente fuerte. La iglesia todavía tiene el Espíritu Santo de Dios. Y aunque nos amenacen con cerrarnos los templos, y aunque nos amenacen con la horca para dejarnos sin aire espiritual, vamos a predicar con de nuevo la palabra de Dios en estos tiempos. Aleluya, 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 aleluya.
Ellos dicen, trazaremos una ley para que no se pueda invocar la libertad religiosa, para hablar contra la ideología de género. Dice que nuestros enemigos, escuche esto, dice que nuestros enemigos en la iglesia tengan que callar ante la ideología de género. Dice al adulterio, al aborto, a la libertad de los derechos humanos. Y en casos difíciles, dice, le aplicaremos leyes constitucionales de sometimiento. Bajo estas leyes no se pueden oponer ni objetar en nada sobre el aborto. Y otras leyes, dice, anexaremos, que aunque vean sus prácticas no puedan oponer. Sujetos a las leyes cristianas y espirituales, sino humanistas, dice, basadas en los derechos humanos. Una vez más esto es profético, porque dice que ellos echarán las cuerdas, los yugos. El mundo ve como un yugo vivir una vida separada. El mundo ve como un yugo vivir una vida de castidad. Es más, aleluya, el mundo ve como algo anormal ver un joven apostólico y envía decir que es virgen antes de casarse. Para el mundo eso está fuera de serie, pero los verdaderos hijos de Dios no vamos a cambiar los principios espirituales de nuestro Dios. ¿Sabe qué dice esta organización? Nuestro plan ya está neutralizando el poder cristiano, porque estamos dividiendo sus conceptos, los estamos callando, anestesiando, lo que nos daría la oportunidad para trabajar con los más vulnerables y comprometidos con el nuevo orden mundial. En el proyecto mundial 666, la iglesia como grupo se ha negado a nuestra implementación por su llamada fe y nos ha negado el derecho, pero actuando como la nueva ley, ellos quedarán imponerantes, porque sus fuerzas serán diezmadas y recibiremos el apoyo de los derechos internacionales como ley, y lo que lo hará someterse. Esto es lo que ellos hablan. Pero hermano, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que hoy más que nunca la iglesia apostólica del nombre de Jesús, que nació en el capítulo 2 de Hechos, tiene que buscar un de nuevo del Espíritu Santo, tiene que buscar una unción, aleluya, poderosa. La iglesia de este tiempo va a tener que saturarse con el Espíritu de Dios y comenzar a aprender a oír la voz del Espíritu. Si hay algo que necesitamos en este tiempo, es oír la voz del Espíritu, porque hay gente que va a querer asfixiar nuestras cuerdas vocales, pero lo único que nos va a mantener en pie es una unción destilando sobre nuestras vidas con gran poder. Esta es la voz romana, una tentadora que tienta a los hombres a alejarse de Dios. Echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos nada de todo lo que se llame Jesús. No queremos saber nada de Jesús. Vamos a tener una sola religión y una sola Biblia, porque la Biblia quedó obsoleta, pero la que vamos a hacer va a ser una nueva. Vamos a educar a nuestros niños. Esa es la voz del falso profeta. Y yo pregunto, ¿cuál es la voz de la iglesia hoy? ¿Cuál es el desafío de la iglesia? Aleluya, de esta hora en adelante, cuando el falso profeta está subiendo su voz y está ganando influencia, cuando todo su plan maquiavélico, prohibiendo la inspirada palabra de Dios y queriendo quitar los servicios de los domingos. No solo eso, sino que los nuevos maestros serán teófilos, mi hermano, y serán personas que van a enseñar a nuestros hijos. El diablo quiere cortar nuestras cuerdas vocales, mi hermano. Aleluya, el diablo quiere deshacer las cuerdas vocales de la iglesia, de manera que necesitamos una unción del Espíritu Santo de Dios, de manera que necesitamos desesperarnos por el Espíritu de Dios, de manera que necesitamos recapturar una vez más esa autoridad apostólica. Este es el tiempo donde la temperatura de los hijos de Dios de este tiempo será medida. Este es el tiempo donde la fe será medida. Este es el tiempo donde la unción será medida. Ojalá estemos buscando el aceite fresco y ojalá podamos oír la voz que salió en el templo cuando
cuando llamó a Samuel antes de que la lámpara se apagase. Samuel, Samuel, Samuel. Una vez más escucho la voz del Espíritu en esta mañana, como la voz que llamó a Esther cuando estaba bien complacida, porque Esther es tipo de la iglesia. Esther está tan complacida en los deleites del palacio que el Espíritu de Dios tuvo que hablarle: Esther, si tú callas en este tiempo, no va a quedar nada de ti. Tú vas a tener el mismo fin. Y siento que el Espíritu de Dios está llamando a la iglesia a que levante su voz. Siento que el Espíritu de Dios está llamando a la iglesia, esa misma voz que llamó a Samuel en tiempo de circunstancia, cuando había mundanalidad, inmoralidad sobre la tierra. Todos estaban haciendo lo malo y la lámpara estaba a punto de apagarse. Fue la voz del Espíritu que apareció y comenzó a llamar al profeta Samuel. Necesitamos oír la voz que salió de la zarza cuando el pueblo de Israel estaba cautivo allá en Egipto. Esa voz que salió de allí fue en un tiempo de circunstancia adversa. Necesitamos oír la voz del Espíritu para que la voz de la iglesia pueda ser amplificada. Necesitamos un denuedo del Espíritu Santo sobre los predicadores, sobre sus cuerdas afinadas. Necesitan, amén, una unción del Espíritu Santo. Yo estoy orando: Dios, afina mis cuerdas vocales, unge mis cuerdas vocales. Dame una palabra que pueda bendecir a la iglesia. Dame una palabra que pueda levantar a la iglesia, Señor. Afina mis cuerdas vocales en este tiempo. Oh, aunque hayan amenazas de querer asfixiarnos, aunque hayan amenazas de querer quitar nuestro cuello, si es posible, como Juan el Bautista, porque si Juan el Bautista estuviera en este tiempo, no lo soportaría, mi hermano. A Juan el Bautista le costó su cabeza. Oh, mi hermano, Juan el Bautista, amén, lograron quitar su cabeza, pero su mensaje sigue intacto y su mensaje nos sigue inspirando a tener una voz afinada del Espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay algo que a mí me tiene muy angustiado, y es que estos días un joven que cantaba música cristiana se declaró, amén, aleluya, declaró sus actos de inmoralidad. Y lo que más me preocupa es ver jóvenes de la iglesia comenzando a hablar de amor y amor y amor. Y está bien, hay que amar al pecador, pero no hay que amar al pecado. Y comenzaba uno a mirar mensajes en el Facebook de cómo decían y una cosa y la otra, pero no escuchábamos una voz apostólica que se parara con autoridad a denunciar el pecado. Y eso que yo vengo a decir a todos los que puedan escuchar esto: es el tiempo de tener de nuevo de la palabra de Dios en nuestras gargantas. Y si toca que denunciar el pecado, vamos a denunciar el pecado, aleluya. Y vamos a seguir predicando arrepentimiento, y vamos a seguir predicando santidad, y vamos a seguir predicando el Espíritu Santo, hermano, porque la voz de la iglesia es una voz poderosa para este tiempo. Aleluya. Aleluya, afinas tus cuerdas vocales, hermano. Tú que me estás escuchando ahí en tu casa, dile a Dios: afina mis cuerdas vocales, Señor. Mis cuerdas vocales son una herramienta poderosa para este tiempo. Y hermano, usted que cree que no tiene la palabra para hacerlo, usted que cree que no es la persona estudiada, esto no se trata de estudios, esto se trata de estar investido del poder del Espíritu de Dios. La Biblia dice en Proverbios 31:8: abre tu boca por el mundo, dice la palabra de Dios. Otra traducción dice: levanta la voz por los que no tienen voz. Oh, hermano, usted que es predicador, joven que usted que es predicador, levante la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos y levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres, dice, y necesitados. Si esa es la voz de la cual están hablando estos reyes de la tierra, que nosotros, la iglesia, somos un estorbo para su ideología y para sus pensamientos inmorales. Si esa es la voz que ellos tienen, la iglesia tiene que afinar más sus cuerdas vocales y levantar más fuerte su voz y predicar en contra del pecado. Aleluya, aleluya. Esa es la voz de la iglesia que tiene que estar imperando en este tiempo. Yo quiero que usted se ponga en pie
de razón. ¿Sabe por qué el apóstol Pedro? ¿Sabe por qué el apóstol Pedro hablaba de esta manera? Amén. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pedro vio la majestad de Dios. Ellos estaban dispuestos a morir por esta verdad. Vuelvo y digo, yo no estoy esperando nada bueno de este mundo. Muchos están esperando que esto pase. Y no quiero ir en contra de su positivismo, pero quiero hablar de la realidad de la fe. ¿Será que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? Porque no se trata de ser positivos, sino que se trata de vivir una realidad de la fe. La fe por la que estamos expuestos y vulnerables. Dígale al Señor allí donde está, hermano, tome la mano de sus hijos. Porque hay una voz que está hablando a sus hijos. Hay una voz que está engañando a sus hijos. Hay una voz que está tratando de distorsionar los oídos de nuestros hijos. Y esa voz que se va a levantar y supuestamente se iba a levantar el 14 de mayo, fue aplazada para octubre, pero eso está en los planes. Y nosotros como verdaderos hijos de Dios vamos a tener que estar hablando la palabra de Dios a nuestros hijos. Vamos a tratar de acorralarlos con la palabra de Dios, diciendo que no somos de este mundo, que estamos de paso por este mundo. Levante sus manos allí donde está, iglesia. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús.